Buenas noches, feliz años a todos. Uy, feliz años. Feliz año a todos. Me vais a disculpar y quererme más este año porque he estado todas las Navidades con un COVID, así que si antes me tenía más dificultad con las palabras, este ya es el 7º COVID, así que ahora todavía más me trabo con las palabras, así que ahora me queréis un poco más. Hoy tenemos con nosotros a Vanessa, actriz, experta en lenguaje no verbal, experta sobre todo en lo que es el cuerpo. Y su cómo es cómo volver a casa. Cómo volver a casa después de Navidad no está mal, ¿no? Después de haber hecho todos los excesos de siempre en Navidad en todos los sentidos, no solamente en comida, sino emocionales y todo eso. Y cómo nos avisa el cuerpo, ¿verdad? Yo le decía, estamos ahora hablando que, bueno, hay mucho que hablar sobre esto, sobre el cuerpo, pero vamos, que os lo cuente ella mejor que yo. Pero es increíble cómo el cuerpo, el gran olvidado, cómo nos avisa de tantas cosas de no hagas esto, no vayas para allá, o mira, me duele aquí, o de repente, o no, me quedo a lo mejor sin visión de repente, o veo borroso y creemos que es algo que nos pasa en la vista y en realidad es algo que te está avisando de no vayas por allá, o no mires por allá, o no digas por aquí, o lo que sea. Entonces, es cómo vuelve hacia ti, hacia adentro, y cómo volver a casa. Os dejo con Vanessa y en un cómo que yo creo que va a ser bastante interactivo y que nos encantaría, ¿verdad?, que interactuarais vosotros mismos también con ella. Un aplauso muy grande. Gracias. He estado calladita todo el tiempo porque no sabía si se me oía. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, antes de nada, a mí siempre me gusta empezar contando cómo me siento yo. Yo normalmente, cuando tengo que dar una charla o una ponencia o algo así, estoy nerviosa. Yo ahora estoy nerviosa. Y sé que estoy nerviosa porque desde mi cuerpo yo voy reconociendo las señales que me van marcando cómo me siento. Pues siento un poquito de agitación en el corazón, siento que me bombea, siento un poquito más de tensión en las piernas, tengo la boca seca. O sea, es algo que además es habitual. Yo ya reconozco estas señales en mi cuerpo y simplemente digo, vale, esto va a pasar al principio y va a llegar un momento en el que me voy a familiarizar, me voy a adaptar con el entorno y voy a empezar a sentirme un poco más calmada. Entonces, en esta charla de hoy, que además hemos titulado «Cómo volver a casa», voy a contar un poco, pero también, como decía Pilar, me parece interesante que sea participativa. Entonces, a la hora de hablar del cuerpo, muchas veces lo que pasa es que resulta que nos hacemos preguntas, porque podríamos estar hablando del cuerpo durante muchas horas. El cuerpo da mucho de sí, para hablar además desde perspectivas muy diferentes. Entonces, yo voy a hacer una charla, pero me apetecerá luego también compartir con vosotros las cuestiones, las dudas que os surjan, porque de esa manera se diluyen muchas cositas que se van quedando en el tintero. Entonces, volver a casa, ¿por qué? Bueno, para mí el cuerpo ha sido un eje vertical a la hora de conocerme más. Yo cuando me empecé a formar, ¿no?, en todo el análisis comportamental, todo lo que haces siempre es hacia afuera, ¿no? Es como miras al otro, es qué ves, qué observas, y te sales mucho de ti para centrarte en el aquel, ¿no? De alguna manera vives de una manera como muy disociada o muy ajena lo que le pasa a los demás. En ese momento yo me di cuenta que ese ejercicio que hacía hacia afuera lo podía hacer también hacia adentro y de esa manera ir descubriendo cuáles eran mis patrones, cuáles eran mis comportamientos, cuál era el lenguaje corporal de mis estados emocionales y también los pensamientos que tenía, qué comportamentalidad, o sea, qué lenguaje no verbal mostraban hacia afuera. Entonces empecé a darle la vuelta a esto de mirar al otro para empezar a mirarme a mí. A la hora de enfocar esta charla, normalmente hago charlas de comunicación no verbal enfocadas pues, a empresas, a abogados, a educadores, o sea, se puede adaptar a cualquier ámbito. Y en este caso estaba pensando el otro día, no estaba en casa, ¿desde dónde? Vamos a darle una perspectiva diferente. Y en esto que estaba en mi casa sentada,
tocándome la barbilla, ¿no? Entonces, y esto es algo muy personal, de pronto un día me descubrí que de vez en cuando me salía un pelito duro de barba aquí en la barbilla. Esto da mucha vergüenza, pero yo dije, esto hay que abrirlo, ¿no? Hay que compartirlo. Y entonces estaba ahí tocándome el pelito. Es que es muy curioso, me está tocando el pelito y a la vez digo, qué incómodo, ¿no? Sentir algo ahí que te incomoda y seguía tocándolo. Qué incómodo el pelito este. Jo, qué molesto. Y digo, a ver, ¿por qué me estoy tocando algo que me molesta tanto? Y dije, wow, espera, a ver, que es que esto es algo que he hecho yo mucho, pero cada vez que me sale el pelito, me toco el pelito y me quedo un tiempo ahí y el pelito y el tocamiento del pelito me abre un discurso y una narrativa mental en el que me surgen vergüenzas, esto cómo lo voy a contar, me voy a quitar el pelo en cuanto me levante, o sea, una narrativa de pensamientos y dije, esto es importante. Esto abre una dimensión tremenda de cómo nos apegamos a todo aquello que en el cuerpo nos molesta. ¿No os ha pasado a veces que os pica una araña, os pica un mosquito, algo os molesta en el cuerpo y estamos rascándonos, tocándonos, apegándonos un poco a esa parte de nuestro cuerpo que nos ha generado una molestia, una contractura, un dolor? De alguna manera lo que pasa en el cuerpo también nos está hablando de algo inconsciente que está sucediendo en nuestra mente. El cuerpo es nuestra mente inconsciente. En él vamos a mostrar todo aquello de lo que no nos estamos dando cuenta. Por eso buscar en el cuerpo nos abre la puerta a darnos cuenta qué está pasando en nosotros y que se está filtrando a través de nuestra comunicación no verbal o a través de nuestro lenguaje corporal, que los demás pueden ver, pero que para mí es invisible. Y entonces desde ahí me pareció muy interesante hablar de cómo nuestro cuerpo abre un camino enorme para ese autoconocimiento. Yo utilizo una metáfora muy interesante que es, si imagináramos que el cuerpo es una pantalla y nuestra mente es el hardware, ¿vale? ¿Se dice así? ¿Hardware? Bueno, pues en ello, en todo mi cuerpo, es como si estuviera mirando el escritorio de un ordenador. Entonces, todo lo que voy a ir plasmando y filtrando, lo voy a poder ver y lo voy a tomar como una información muy valiosa. Si yo, por ejemplo, os digo ahora, ¿cómo os sentís? Si os tomáis unos segundos, así, ¿cómo os sentís ahora? ¿Alguien sabe cómo se siente? Bueno, bien, 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 bien. ¿Alguna emoción? ¿Así? Sin entrar en materia. Vale, ahora os voy a pedir que, por favor, que descrucemos las piernas, nos sentemos, descrucemos los brazos y vamos a entrar un poco en lo que realmente no sabemos de nosotros, pero ya está pasando. ¿Vale? Entonces os voy a pedir que así, con las piernas descruzadas, llevemos las manos a las rodillas y os pido también que si estáis cómodos podáis cerrar los ojitos. Seguro que muchos de vosotros habéis hecho esto muchas veces, ¿vale? Pero este es un buen momento también para hacerlo. Yo os invito a que con los ojos cerrados empecéis a respirar por la nariz. Inhaléis y exhaléis por la nariz. Despacito, vamos a llevar la atención únicamente a la respiración y para que sea más fácil os voy a guiar también. Vamos a llevar la atención al abdomen y voy a sentir cómo el abdomen sube y baja, sube y baja con cada respiración. Despacito. Me encanta oír esos suspiros porque realmente es cuando estoy soltando tensión. Lo siguiente es que vayáis relajando suavemente la tensión que tengáis en los hombros, en las manos, cuerpo, expresión del rostro, como si se estuviera diluyendo el cuerpo. Y desde ahí quiero que os hagáis una pregunta. Tenemos una voz interior potentísima y un oído interior increíblemente grande y sensible. Haceros una pregunta, ¿cómo me siento? Y dejad que aparezca la palabra que tiene que salir. No juzguéis,
No sustituyáis una por otra. Abríos todos información. Vuestro cuerpo os va a hablar. ¿Cómo me siento? Y volved de nuevo la atención a la respiración. Sentir el abdomen subir y bajar. Soltad los hombros, la tensión en el rostro. Y poquito a poco puedo abrir los ojitos. Vale, os voy a pedir que levantéis la mano aquellos que sí habéis tenido una respuesta. Muchas manos bajadas veo, ¿eh? Vale. Porque fijaos qué fácil, ¿no? Fijaos qué cortito, qué fácil. Fijaos cuántas veces hemos visto esto. A lo mejor si habéis ido a muchas charlas lo habréis hecho muchas veces. Este es el principio. Esta es la base. Necesito poner atención a mi cuerpo para saber qué me está pasando. Aquí han pasado dos cosas importantes. Una es, y una pregunta más. ¿Ha cambiado esta pregunta que os he hecho cuando estabais con las piernas cruzadas y demás? Que os he dicho, ¿cómo os sentís? Y después cuando hemos hecho la práctica con las piernas apoyadas abajo, más consciente, ¿ha cambiado la emoción? ¿No? ¿Era la misma? ¿Qué conectados estáis? Vale. ¿Sí? A mí era la misma. Vale. A veces, bueno, también es que estábamos en un espacio en el que ya era un poco propicio, ¿no? Que estuviéramos en un estado más consciente o más tranquilos. Pero normalmente, la mayoría de las veces se nos pasa por alto cómo estamos, ¿vale? Entonces, aquí han pasado dos cosas. Una es que en el momento en el que yo dirijo mi atención a alguna tarea, como puede ser atender a la respiración, como puede ser relajar el cuerpo, mi atención está puesta sobre una tarea y eso me permite entrar en un estado de mayor calma, ¿vale? Porque solo está concentrada en una cosa. Y además, yo soy consciente de ello. Y luego, otra cosa que ha pasado aquí es cómo la respiración influye en los estados de atención y también en mi estado emocional. Cuando queremos entender qué sucede con nuestro cuerpo y por qué filtramos información a través de él, una premisa importantísima es que la emoción se acopla a la respiración. Según el patrón respiratorio que yo esté teniendo, estarán surgiendo diferentes emociones en mí. Así, el patrón respiratorio de la calma es este: por la nariz, calmado, el abdomen sube, baja, mi cuerpo se destensa. ¿Cuál sería un patrón de ansiedad? Pues es una respiración disfuncional, entra más aire por la boca que por la nariz, eso hace que los centros de mi mente, de mi cerebro, estén captando un estado de supervivencia y cuando la mente lee al cuerpo, directamente empieza a funcionar en ese estado. Entonces, si está percibiendo que le falta oxígeno, entra en un estado de alarma, de amenaza, y entonces empieza a funcionar de esa manera. Los pensamientos que empieza a abrir o empieza a rescatar son pensamientos y recuerdos de alarma, reactivos, y todo eso va generando un estado emocional de miedo, de ansiedad, de pánico o de lucha. Entonces es muy interesante y es vital saber cuál es mi patrón respiratorio porque mi emoción se va a basar en ese patrón. Mi mente va a estar leyendo las señales de mi cuerpo y la respiración es una señal del cuerpo. Nos podemos mover en dos estados físicos, ¿no? Nos movemos en un estado físico de calma o tranquilidad, que es cuando vemos a una persona, cuando vemos el lenguaje corporal de una persona, estamos percibiendo su cuerpo físico, ¿no? Pero no solo percibimos el cuerpo físico de una persona, percibimos también un cuerpo sutil, ¿no? Que es cómo viene de energía esa persona, qué trae. Si yo vengo en un estado de calma, de tranquilidad, de consciencia, yo eso lo voy a transmitir. Entonces, me puedo mover desde un estado de calma o desde un estado de tensión, que es todo lo contrario. Si yo os hiciera una pregunta, ¿cómo os movéis en el día a día? ¿Con mayor calma o con mayor tensión? ¿Y por qué lo sabéis? A mí me pasa que se me queda aquí como el oxígeno, o sea, como si falta el oxígeno. Y se queda en esta zona del pecho, ¿no? Como que te falta aire. Entonces, cuando vas caminando, no vas pensando a lo mejor en nada, ¿no? Lo único que
hacer deporte, sino que pienso que vamos como muy atacados, ¿no?, en el día a día. ¿Te acuerdas que he comentado? Muy bien, muchísimas gracias. Estábamos hablando antes, ¿no?, que decía yo, qué importante es poner atención en el patrón respiratorio. Normalmente cuando yo me siento así y estoy detectando desde mi cuerpo físico lo que está pasando, porque es un termómetro, en ese momento lo importante es parar y observar cómo estoy respirando y dedicarme unos instantes para inhalar por la nariz profundamente, suspirar, antes escuché un suspiro. A mí el suspiro me encanta porque es como poner el contador a 0 y empezar, reseteo, suspiro, tomo aire, suelto el aire, exhalar por la boca me ayuda a soltar tensión y desde ahí inhalo por la nariz y exhalo por la nariz y vuelvo a colocarme. Y entonces ahí, que ya tengo atención en mi cuerpo, digo, ahora voy a andar despacio, con más calma, porque quizás me estaba apresurando antes, quizás no estaba siendo consciente de cómo caminaba, porque estaba pensando en otras cosas y simplemente mi cuerpo ha empezado a funcionar de manera automática. Entonces, prestar atención me permite cambiar el estado que estoy llevando en ese momento. Hablamos de que hay dos movimientos, dos maneras de moverse, ¿no?, o de funcionar, desde la calma o desde la tensión. Y me habéis dicho, normalmente desde la tensión funcionamos. ¿Por qué? La vida es realmente neutra, ¿no? Somos nosotros los que percibimos la vida a través de nuestra propia autobiografía, ¿no? Normalmente, cuando estamos en estados de tensión, miramos la vida desde la amenaza, desde la reactividad, ¿no?, porque cualquier situación puede ser algo que nos alarme. ¿Cómo hago para poder evitar reaccionar o tener un comportamiento que sea tenso, que sea reactivo, que no sea favorable a mí? Porque el cuerpo no solo me ayuda a comunicarme con los demás, me ayuda a comunicarme conmigo. Yo cuando siento tensión, no solo estaré transmitiendo esa tensión hacia afuera. La primera persona que recibe esa tensión soy yo misma. ¿Por qué? Porque el cuerpo, antes de comunicar al otro, se está comunicando consigo. Me estoy comunicando conmigo misma. Había comentado antes la respiración, ¿no? Cómo mi mente interpreta que esa respiración es una respiración que está asociada, por ejemplo, a una emoción de miedo o de ansiedad o de ira. Yo lo sé porque mi cerebro está identificando todas esas señales corporales. Entonces, cuando yo reconozco esas señales de tensión en mi propio cuerpo, puedo cambiarlas. Si yo sé que tengo los hombros arriba, que tengo el abdomen contraído, porque cuando una persona está tensa tiende a contraer toda la musculatura del cuerpo, percibo también que mi expresión facial está contraída. Si yo sé, porque percibo que mi cuerpo está así, ¿podré soltarlo, relajarlo y volver a empezar? Si yo os dijera, ¿sois conscientes de las emociones que estáis sintiendo en el día a día? Algunas sí, ¿no? Algunas sí, pero ¿todas? No. Y si yo os dijera, porque muchas personas no saben que nosotros estamos adaptados para poder sentir cualquier emoción. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder adaptarse a cualquier emoción. ¿Todos sentís todas las emociones? Si yo os digo, ¿todos sentís miedo en algún momento? ¿Todos habéis sentido enfado? ¿Todos sentís tristeza? Es una emoción compleja esta, ¿eh? ¿Todos sentís alegría? ¿Todos sentís ternura? ¿Cuáles os cuestan más de todas estas? ¿A quién le cuesta un poco una emoción u otra? El enfado. Te cuesta enfadarte. ¿A alguien más le cuesta enfadarse? No. ¿A alguien le cuesta sentir tristeza? ¿Solo? Más que cuesta es que es incómodo. Vale. Exacto, más que sentir tristeza, es el hecho de que los demás te puedan percibir triste. Porque yo sé que estoy triste, ¿eh? Pero procuro que los demás no se percaten. Vale, reformulo. Bien, bien, bien. ¿Os permitís sentir la tristeza? A veces no. Vale, eso es. Eso es. Vale, ¿por qué? Porque es incómoda, ¿no? Pero es
¿Da vergüenza la tristeza o la vergüenza como emoción, que es la que te cuesta? La vergüenza cubre la tristeza. O sea, no permito expresarla por vergüenza. Me puede incomodar o... A los demás. O porque implica hacer algo, Como por ejemplo... cambiar algo. Y a veces los cambios. Vale, la tristeza cuesta mucho. ¿Por qué hablo de las emociones? Porque al final hemos hablado de calidades, de comportamientos, de movimiento, desde la calma, desde la tensión. ¿Qué pasa cuando yo me resisto a sentir una emoción? Me tenso. En el momento en el que yo me resisto a sentir una emoción, ya estoy tensa. Entonces, no es tanto lo que pasa en el mundo lo que me afecta, sino mi propio mundo interior y cómo yo me relaciono conmigo misma lo que me afecta. Entonces, si yo, partiendo de la base, no reconozco lo que estoy sintiendo en cada momento, no le doy lugar a las emociones que estoy sintiendo y no me permito expresarlas, esa tensión se va a convertir en una herramienta, en un mecanismo de defensa para vincularme con los demás y conmigo misma. Me explico mejor, ¿vale? Porque cuando hablamos de las emociones, al final se abre una puerta muy grande. Cada emoción tiene una función y cada emoción pone en movimiento al cuerpo para una acción concreta, ¿vale? Vamos a agarrar la tristeza. La tristeza es una emoción que nos para, nos retrae, que además invita a que nos repleguemos un poquito, a que miremos, de hecho, nos replegamos para poder mirar internamente, o sea, para poder recogernos. Nos recoges, nos dice, párate, mira, reflexiona, tómate un tiempo. ¿Alguien hace eso en su día a día? ¿Alguien se para, se mira, se escucha sin prisa, sin el tiempo, sin las alarmas, escribe, se permite tomarse un té sin mirar el teléfono en Instagram, reflexionar, llamar a una amiga, me ha pasado esto? ¿Cuánto nos permitimos hacer eso? Normalmente no, necesitamos funcionar. ¿Qué hacemos? Pa'lante. No tengo tiempo yo para sentirme triste porque además es una pérdida de tiempo, porque las cosas hay que solucionarlas actuando y no paramos. Sin embargo, mi cuerpo sí ha sentido esa tristeza. Y el patrón físico de mi cuerpo, los músculos, mi respiración, ya se ha puesto a funcionar porque ha habido una orden interna. ¿Te sientes triste? Ha pasado esto. Que lo queramos ignorar no quiere decir que no esté pasando. Se va a estar filtrando de alguna manera. Entonces yo, para combatir esta tristeza que no me permite avanzar, ni seguir produciendo, ni ser una persona funcional, me voy a poner una chaqueta, un disfraz de persona funcional que puede, pum, pum, pum. ¿Y qué pasa ahí inmediatamente? Que me pongo el traje del avance. ¿Y qué emoción me ayuda a avanzar? El enfado, la ira. Necesito seguir hacia adelante. ¿Qué hago? Me enfado. Detrás de muchos enfados hay mucha tristeza soterrada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo no soy consciente de eso en mi cuerpo? Si yo soy consciente de que mi cuerpo está tenso, puedo tirar del hilo y ver si ha pasado algo que ha generado que yo me enfadase o si estoy enfadada por algún que otro motivo, como puede ser, ¿qué hay detrás de este enfado? Entonces, como las emociones mueven al cuerpo y hacen que el cuerpo se vaya esculpiendo, es importante saber los niveles de tensión, cómo me muevo, cómo hablo, qué digo. No es tanto la palabra, sino desde dónde sale esa palabra, ¿no? Antes he dicho que la emoción cabalga en la respiración, pero es que la palabra cabalga sobre la emoción, van unidas. Entonces, ¿cómo digo las cosas? ¿Desde dónde las digo? ¿Con qué tono? Si hay silencio, si no los hay. Todo eso también influye. Si miro, si no miro, si alguien me pide que le escuche mientras yo estoy escuchando, estoy haciendo otra cosa. No, ya no le estás escuchando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo me comporto? Entonces, atender a cómo se comporta cada uno, atender un poquito a cómo me vinculo con los demás y cómo me vinculo conmigo mismo, es una puerta enorme a saber dónde estoy, porque el cuerpo me va a orientar. ¿Te está pasando esto? Míralo. Una cosa muy, muy curiosa, cuando yo empecé con mi laboratorio personal, fue darme cuenta que había muchos patrones, y esto os lo lanzo para ver qué tal, había muchos patrones que yo veía en mí que no me gustaban, que
me recordaban a patrones de mis padres. ¿Esto os ha pasado? Uf. Muchísimos. Además, normalmente son cosas que no soportamos, ¿no? Además, o sea, no son cosas que decimos, ay, esto es de mi madre o es de mi padre, qué bien, ¿no? Sino, esto lo hacía mi madre y tal, y resulta que aquello que no nos gustaba, ¡pum!, lo hacemos, ¿no? O lo tenemos, o lo reproducimos. Luego cuesta un montón dejar de hacerlo, ¿no? Pues yo descubrí algo muy interesante. Bueno, pero hay muchos especialistas y expertos que esto ya lo saben, ¿no? Resulta que cuando alguien dice, fíjate, menganita tiene los andares de su madre, ¿cómo se nota la genética? Y yo digo, ¿genética únicamente? Hay una parte que es genética, o sea, hay muchas cosas que son genéticas, claro, pero ¿todo es genética? Vamos a hacer una reflexión. Si hemos dicho que la emoción esculpe el cuerpo, nosotros aprendemos a ver la vida a través de dos pilares fundamentales, que son papá y mamá, ¿no? Aprendemos de ellos muchos movimientos, ¿no? Imitamos muchas conductas, imitamos comportamientos y demás. Pero lo que verdaderamente imitamos o cogemos de ellos es la manera en la que ellos ven la vida. Con qué emociones están acostumbrados a relacionarse. Y en base a eso yo voy a aprender a relacionarme con esas emociones. En cambio, si hay otras con las que no se relacionan, yo no sabré relacionarme con esas emociones. Por lo tanto, mi cuerpo se va a esculpir bien parecido a cuál es el cuerpo o la estructura de mis padres. ¿Eso quiere decir que la genética tiene más fuerza que todo el carácter emocional? En realidad no. En realidad están muy a la par. Hay una gran carga genética y hay una gran carga de adquisición de cómo me comporto y de con qué emociones, cómo me relaciono con la vida. Entonces, muchas veces, todo eso que no nos gusta es lo que permanece en nosotros, porque es lo que nos recuerda que es sobre eso sobre lo que tenemos que trabajar. Porque papá y mamá eran dos personas individuales y yo tengo que encontrar mi manera de ser, mi manera de comportarme, mi manera de moverme. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿Alguno os pasa? ¿Os ha pasado? Yo me di cuenta de muchas cosas, ¿no?, a través de esto. Os voy a contar algo personal. Mis padres se separaron cuando yo era muy jovencita. Bueno, muy jovencita, era una niña, tenía 2 años, ¿no? Yo desde aquel momento, se separaron porque eran muy jóvenes, me tuvieron cuando eran muy jóvenes, entonces, pues no funcionó, normal. Entonces yo con 2 años pasé la varicela, que era muy común. Una vez que la varicela desapareció, se quedaron unas ronchas en mi cuerpo, ¿no? Entonces fueron al médico y el diagnóstico era que era psoriasis. Y como además en mi familia ya había habido antecedentes de psoriasis, pues el diagnóstico era que era una psoriasis hereditaria, crónica, o sea, para siempre, y que no podía escapar de ello, vamos, que era casi imposible, que en algún momento eso me iba a pasar, casi como el destino, ¿no? Hoy en día ya sabemos que la psoriasis, como otras muchas enfermedades, somatizan, ¿no? Yo en aquel momento lo que sentía era mucho miedo de abandono, porque era muy pequeñita y mis padres se habían separado, sentía mucho miedo al rechazo, ¿no? Cuando eres pequeñito parece que los niños no sienten, pero tienen una capacidad tremenda de percibir. Entonces, probé todas las medicinas posibles, me pincharon penicilina, o sea, cosas enormes, porque hace tanto tiempo, antes, digamos que la medicina era lo principal y para probar si funcionaba o no, pues tomabas de todo. Mi madre nunca se rindió y siempre siguió buscando, ¿no? De ahí fuimos a dar con una homeópata, me cambió la dieta, funcionó bien, fui mejorando, pero no desapareció la psoriasis. Hasta que un día, en una consulta al lado de mi homeópata, vino una terapeuta alemana que hacía algo que aquí no se conocía hace 25 años. Hacía constelaciones familiares, ¿vale? Yo tenía 15 años y mi madre, como no tenía nada que perder, pues dijo, pues vamos a hacer una constelación. Esa constelación fue muy potente.
¿Sabéis lo que son las constelaciones? ¿No? Hay personas que no. Bueno, siendo muy simplista, voy a explicarlo. Pues es muy simplista, ¿eh? Es un grupo de personas, es una representación en el que alguien quiere ver una situación de su vida, conflictiva suele ser, y entonces elige a varias personas que hagan roles y desde fuera ve qué sucede, porque mágicamente se mueven esas personas. Es como si la situación se estuviera mostrando delante de ti. ¿Vale? Pues yo en ese momento hice una constelación muy potente. Con esa constelación yo realmente pude expresar cosas que yo no sabía que llevaba dentro. Mucha ira, mucho miedo, mucha impotencia. Después de esa constelación, yo recuerdo que tenía una roncha enorme que me cubría casi toda la pierna. 2 semanas más tarde de esa constelación, no se quitó al 100%, 2 semanas más tarde, pero sí en un 70%. Y no solo esa, sino otras. Entonces, lo que yo descubrí ahí, lo que descubrimos es el poder de la expresión de emociones que tiene uno guardado, de cómo es importante poder sacar de dentro todo lo que uno tiene ahí. Después de ahí, no desapareció del todo, pero mi maternidad fue otro salto interesante para darme cuenta de que todavía había miedito, de que todavía había algunas ronchitas por ahí, ¿no? Todavía hay algunas en mi día a día. Aparece alguna, en el momento en el que aparece yo digo, aquí está pasando algo. O sea, son como mis avisadoras, como los mensajes del teléfono móvil que te van avisando. Pues para mí son como mis avisadoras, está pasando algo aquí. Con la maternidad yo me di cuenta de que tenía comportamientos que me molestaban, que había hecho mi madre conmigo. O sea, yo estaba repitiendo un patrón, ¿vale? Que es muy común. Y en ese momento me di cuenta que, analizándome, que ese miedo que tenía, que esa necesidad de control, venía por un miedo y que ese miedo probablemente también fue un miedo que tuvo mi madre y que por eso ella tuvo un patrón conmigo que yo he ido imitando, porque necesitaba mirar eso. Y de alguna manera también reconciliarme con esa parte. Solo así podía dejar de comportarme de esa manera. ¿Por qué todo esto? Porque al final cuando estamos hablando de lenguaje corporal o cuando hablamos de las señales del cuerpo, tendemos a simplificar mucho. No es que si me rasco, no es que si movilizo las manos. En realidad eso es lo superficial. Y sí, en el día a día puede utilizarse. Yo puedo modular cómo muevo las manos, puedo modular cómo miro, puedo modular cómo me muevo, porque también desde el cuerpo yo soy capaz de mediatizar mis emociones. Si me muevo calmada, pues estaré entrando en un espacio de calma. Si estoy más tensa, me estaré agitando. Pero en realidad, si vamos más allá, estamos todo el tiempo comunicándonos con el cuerpo y el cuerpo está todo el tiempo comunicándose con nosotros. Cualquier situación, el color de la piel, si sudo mucho, si sudo poco, cómo me comporto, mis actitudes, cómo respiro. Todo eso me va a brindar muchísima información, que me va a ayudar a entender todavía más lo que no es consciente en mí. Entonces, volver a casa a través del cuerpo es utilizar el canal del cuerpo como un vehículo, como un termómetro, como un lugar que me va orientando poco a poco y que me va dando pistas de todo eso que está en mi inconsciente y que yo no reconozco. Y que solo a través del cuerpo puedo solucionar, o por lo menos puedo aprender a mirar. Entonces, voy a abrir un poco el espacio para que podamos hacer preguntas y que desde ahí se puedan disolver algunas dudas y cosas que queden en el aire, porque además a mí me ayuda mucho. Hay cosas que son muy difíciles de explicar a veces y que con preguntas son más fáciles de entender. Mi vida ha sido 10 años con monjitas. Una de mis hermanas, la más pequeña, la adoptaron unos tíos míos, lo cual es muy, muy nerviosa ahora, te crea una ansiedad grandísima, porque ha estado como metida en una burbuja
y ahora tiene miedo pues a todo, ¿no? Entonces, cada vez que está un ejemplo, conmigo, a mí me crea mucha ansiedad. Procuro hablarla desde lo que estamos diciendo de tranquila, ¿no? Porque he intentado ir a muchos cursos también y mucho el hablar de todo esto. Aparte estoy leyendo y yo también me estoy conociendo a mí misma. Me estoy conociendo ya tarde, pero bueno, me estoy conociendo. Yo me casé con 18 años, también muy jovencilla. Salí del internado y me casé. Entonces mi vida ha sido pues dejar y miedos y miedos y miedos. Porque han sido relaciones largas, pero he pedido mucho más, posiblemente, de lo que me faltaba a mí, ¿no? Ese amor, ¿no?, de padres, el tema del abandono, siempre le tengo ahí. Uf. ¿Puedo ir? ¿Puedo? Y bueno, es lo que decía, de que lo que estabas tú hablando, que llevas ahí como una carga de que pides más de lo que necesitamos todos que nos quieran. Pero es que nosotros, yo creo que pedimos un poquito más. Entonces te entregas mucho y te dan por todos los lados palos, o bueno, en algunas ocasiones, no siempre. Y yo lo que quisiera también aprender o saber de qué forma, porque yo tengo una micosis fungoide, de hecho estoy en tratamiento también me casé de segunda con 26 años, estaba casada, y yo le quería mucho, pero yo soy muy ama de casa y él era mucho más libre, ¿no? Y sí, no, es muy buena persona, pero era más libre. Entonces, hablamos de mutuo acuerdo y hemos quedado como amigos. Pero sí que es verdad que me diagnosticó una micosis fungoide debido a que sintomatizaba en mi cuerpo. Y he estado en tratamiento casi 20 años. Y estoy en ello, en el Gregorio Marañón. Que lo que hablamos de la psoriasis, lo mío es también como unas placas de setas, que estuve metida en una máquina y a raíz de ahí, pues bueno, la piel la tengo ahora mucho mejor. Y lo que son las emociones, pues hay personas que sintomatizamos porque somos como más sensibles y hay otras personas porque son más fuertes en ese aspecto. Entonces, pues bueno. ¿Cuál es tu nombre? Loli. Loli. ¿Me quieres hacer una pregunta concreta? Quisiera saber cómo, cuando tú estás al lado para poder ayudar también a familiares que tenemos así, ¿no?, que sufren también este proceso, cómo tú desde tu relajación, porque eso también te hace a ti estar alerta, o sea, que si tú tienes a una persona que es muy nerviosa, por mucho que tú te relajes, te da como ansiedad, te produce ansiedad. Y yo puedo relajarme, pero en ese momento que estoy con ella, pues hay muchas veces que estoy como si me diera taquicardias, y deseando a lo mejor pues que se vaya a casa. Sí, esto que me preguntas es complejo, en el sentido de que es verdad, nosotros, las personas, constantemente tratamos de corregularnos y sería lo ideal, ¿no?, que mi estado anímico o que mi estado emocional, si yo estoy realmente tranquila y calmada, al final llega un momento en el que se puede regular a la otra persona y si no, simplemente, pues uno se marcha, ¿no?, pero con calma, sin haberse llevado la emoción del otro. Eso es muy complejo, es verdad. Es muy complejo porque es fácil irse con emociones que pueden ser muy agitadas, ¿no? Y es fácil contagiarse del estado emocional del otro, para que veáis que al final nos contagiamos los unos de los otros todo el tiempo. Entonces, es verdad que con práctica y sobre todo practicándolo mucho, uno puede llegar, no te digo a estar todo el tiempo con esa persona, pero sí si en algún momento me salgo, ser consciente de la interacción de volver. El hecho no es mantenerme siempre con el mismo estado de calma. A lo mejor se interrumpe y me altero, pero es saber volver a casa otra vez. Es volver a mí, es volver a esa paz. Entonces es una cuestión de ir despacito y poco a poco. Hablabas de que las personas que somatizamos más somos más sensibles.
Yo, fíjate, yo he aprendido a ver, y esto quizás ha sido una visión mía, he aprendido a ver la somatización casi como un regalo, en el sentido de mirar aquello que se puede ver como algo perjudicial como una ventaja. De yo no estoy siendo consciente de que hay algo que me está afectando tanto que mi cuerpo me lo muestra para que yo pueda darme cuenta de que hay algo que está desajustado y entonces pueda mirarlo. Entonces casi, a ver, no es que sea una suerte porque, bueno, pues es un poco estar más expuesta, pero sí que es una oportunidad para mirar todo aquello que no está, porque al final el cuerpo hace visible lo invisible. Y es como, bueno, pues voy a tomar parte de esto, ¿no? Voy a ver qué hay ahí. Y luego no podemos... es muy difícil tratar de cambiar a los demás o tener expectativas con los demás porque siempre van a defraudarnos. Pero sí en algún punto nosotros sí podemos cuidarnos. Me ha recordado algo que se me ha olvidado, que además es una práctica muy bonita que vamos a hacer. Y es una práctica que yo utilizo mucho y que es muy milagrosa. Entonces, y además no os tenéis que levantar. La vamos a hacer aquí. Gracias. ¿Y por qué es milagrosa? Y además os voy a invitar a que la incluyáis en vuestro día a día. Os voy a pedir que descrucemos otra vez. Hago spoiler. No es tan fácil como parece. Y ahora me contaréis por qué. Vale. Ay. Os voy a pedir que inclinéis ligeramente. Bueno, os voy a pedir que respiréis por la nariz. Vamos a respirar por la nariz. Que el patrón respiratorio sea nasal. Eso es. Que respire. Y que no haya tensiones, porque esta es una emoción de calma. Es guay, pero es de calma. Os voy a pedir que ahora inclinemos un poquito la cabeza a un lado y que dibujemos una sonrisita suave. Hay que dibujarla, si no, no entra. Y que tratéis de mantener un poquito esa postura, esa expresión y esa respiración. Y que respiréis la emoción. Mantengo la sonrisa, si se va, se me escapa la emoción. Y quiero que empezáis a abriros a lo que va pasando internamente. Y que comprobéis cómo desde el cuerpo yo puedo inducir una emoción. Que sin darme cuenta me acelero, pero es que si me doy cuenta e induzco esta emoción, fijaos qué maravilla. La mayoría habéis cerrado los ojos sin querer y es que induce mucho, ¿no? A conectarse con uno y a disfrutar. ¿Alguien me diría qué emoción es esta? Ternura. ¿Quién lo ha dicho? Es ternura. ¿Alguien ha sentido eso o algo parecido? ¿Sí? Para mí esta emoción es milagrosa, porque en los momentos en los que a lo mejor me decías cómo estar con una persona, por muy calmada que tú quieras estar, si la persona está muy agitada, ya llega un momento en el que te vas con él. ¿Qué hago cuando me voy? ¿Cómo vuelvo? Con ternura. La ternura es una emoción para volver a casa increíble. Increíble. No hay juicio, no hay opinión, hay sentir que a través de mi cuerpo yo estoy despertando una emoción diferente. Y es una emoción reconciliadora, amorosa, compasiva. Y para hacer cambios en nuestra vida necesitamos ternura, porque si no entramos en el autojuicio y en la autocrítica. Lo demás es sentido expansión del corazón. Expansión del corazón. Expansión del corazón. Sí, es muy bonita.
A mí me ha ayudado mucho me ha ayudado y me sigue ayudando muchísimo. Yo recurro mucho a ella, porque vamos a irnos, ¿eh? Es muy difícil, en este mundo es muy difícil estar todo el tiempo presente y pleno. Lo normal es que nos vayamos. El hecho es si volvemos o no. Entonces, ¿qué recursos tengo para volver a casa? ¿Qué recursos tengo para volver aquí? Ternura, respiración, consciencia. Y entonces vuelvo y recapitulo. Y pongo el contador a 0. ¿No, Pilar? Ahí estamos. Gracias, ¿eh? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí. Muchas veces sabemos que nos pasa algo porque lo somatizamos o sea, muchas veces... Bueno, lo digo así. Venga. Ahora tienes que impostar la voz, así. Muchas veces sabemos, somos conscientes que nos pasa algo porque somatizamos, porque a lo mejor nos enfadamos más de la cuenta con una tontería. Entonces, sabemos que algo nos pasa, pero ¿cómo identificamos qué es lo que nos pasa? Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda es, a veces sabemos identificar que tenemos un problema, que no podemos hacer nada para resolverlo. ¿Cómo hacemos para dejar que esa emoción que nos perturba o que no nos deja estar tranquilos, cómo soltarla? Entonces, identificar y soltar. Fenomenal, gracias. Pues voy a empezar por la segunda, ¿vale? Porque eso es lo difícil. He hablado así como por encimilla de la resistencia que oponemos a la vida, ¿no? Me resisto a algo. Me resisto a lo que siento, me resisto a una situación que no puedo cambiar en este momento, como algo para soltar, ¿no? Pues ese soltar viene a través de la relajación. Primero de la relajación corporal. Si yo puedo relajar desde el cuerpo, mi mente también puede ir relajándose, ¿vale? Y sobre todo de que la atención sea una aliada en mi vida. Es decir, si la atención se secuestra por los pensamientos que me van a llevar en bucle, me toco el pelito. Una situación que no puedo resolver, ¿cómo lo resuelvo? Porque ahora aquí. O sea, esos pensamientos compulsivos, si yo me engancho a ellos, me tienen, ¿vale? Como un hámster en una rueda. Ahora, si yo me doy cuenta y vuelvo y suelto desde el cuerpo y me mantengo desde el cuerpo, simplemente confío. La mayoría de las cosas en la vida, mira, antes ¿con quién hablaba? Con Pilar. Digo, la de veces que nos anticipamos a las cosas y se resuelven solas. Estaba hablando, te pongo un ejemplo, a los actores, que nos pasa mucho que en escena nos quedamos en blanco. Y claro, tú no sales a escena pensando que te vas a quedar en blanco. Tú sales a escena porque has hecho esa obra 20 veces, o sea, te sabes el guión así, y de pronto un día te quedas en blanco. Oye, pues sales adelante. La mente tiene un resorte que es capaz de salir. Y es más, mágicamente, y digo mágicamente, pero al final nada es mágico, hay una sincronía con el resto del elenco y la obra sale y nadie se ha dado cuenta de que ahí nadie se ha comido un texto o su escena. Todo sale adelante sin que nosotros nos estemos ocupando con anticipación, ¿no? Eso es soltar. Eso es confiar en que al final, si hay cosas que yo no puedo cambiar, mejor tranquilizarme y estar relajado, en calma, en el presente, que ya encontraré la solución o ya se dará esa solución. ¿Te he respondido a esa? Vale. La primera que me hacías. Es interesante saber qué tipo de señales corporales se identifican a una emoción, porque así voy a llegar más rápida a la conclusión, ¿no? Todo lo que sea tensiones de rostro, de hombro, tensión en extremidades, en brazos y demás, todo eso es enfado, todo eso es ira. En ese tipo de emociones tensas se contrae mucho el abdomen, se interrumpe la respiración, ¿no? Cuando siento mucho miedo puedo sentirme bloqueado, en shock, con las piernas pesadas. Entonces, tener una especie de decálogo de qué señales de mi cuerpo se identifican a esa emoción me va a servir mucho, porque inmediatamente voy al cuerpo y el cuerpo me chiva, y para mí es más rápido. Es una línea directa de saber señal, emoción. Y entonces ahí, igual, relajo. No es tanto cómo identificar la emoción, sino cómo identificar cuál es el origen de esa emoción. Tirando del hilo. ¿Qué ha pasado?
es que esto es para siempre, o sea, y además es infinito. Tú tiras del hilo y el hilo muchas veces te lleva... La mayoría de las veces no es tanto lo que haya pasado fuera, que sí, a veces sí, sino cómo me lo he tomado yo y la interpretación que le he dado. Porque todo se filtra a través de mi propia autobiografía, cómo me tomo yo las cosas. Alguien me dice algo y a mí puede sentarme mal, pero a ti no, porque para ti eso pues no tiene ningún peso, pero para mí tiene mucho, tiene un histórico, ¿no? Entonces, saber el origen es ir tirando. ¿En qué momento? Sobre todo, mira, ir mucho al síntoma. Siento esto. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo fuera? No. ¿Ha habido un pensamiento? Sí. ¿Qué pensamiento era este? ¿Es recurrente en mí? La verdad es que sí. Pues entonces, a partir de ahora, voy a darme cuenta de cuándo aparece este pensamiento para evitar que me genere esto. O si me genera esto, rápidamente voy. Ah, sí, ha sido esto. Y entonces ya sé que hay algo que es como un gatillo que está de manera ininterrumpida como saboteándome. Los pensamientos sabotean mucho, pero es un poco porque van así. O sea, ¿quién no se pilla muchas veces montándose unas historietas tremendas? Entonces, muchas veces no es que pase algo. A veces sí. A veces es que ha pasado algo que me ha sentado mal, que también tiene un filtro personal, pero a lo que yo quiero dar una respuesta. Desde dónde se la doy es lo importante. Se lo puedo dar encendidísimo y dar una respuesta consciente. ¿Vale? O sea, siempre volver a casa y neutralizar me va a ayudar además a encontrar la mejor manera. Siempre. Para no sentir que me he atropellado a la hora de reaccionar, ¿no? De ser menos reactivo, ser más consciente. ¿Te he respondido ahora? Gracias. Sí. ¿Por qué sufrimos, nos agobiamos, nos preocupamos por cosas que a lo mejor no van ni a pasar? Es la pregunta, ¿eh? Es la que estábamos esperando todos. A ver, habla. Hazla otra vez. ¿Por qué no tocamos el pelito una y otra vez? Es que lo del pelito tenía tela. Parecía una chorrada, pero es que a mí el pelito me abrió un melón que digo, bueno, espérate, lo que me gusta a mí, regodearme en lo que me molesta. Sí, pero el pelito lo tienes. Ya no, pero me lo quité. Dije, a ver, me voy por unas pinzas. Pero hay gente que se preocupa por cosas que a lo mejor no le van a pasar nunca. Porque creen que a lo mejor, y se preocupan, y se agobian, y lo pasan muy mal, y sufren. ¿Qué pasa? Que entramos en bucles, en sistemas de alarma, ¿vale? Cuando uno se acostumbra, y os pasará, que seguro que conocéis a personas. Si me las preguntas porque seguro que hay una persona ahí que te viene a la mente, ¿no? ¿O no? No. Vale. Normalmente, cuando vivimos en un estado de inconsciencia muy grande, es decir, no me hago cargo de los pensamientos, uno no tiene que hacerse cargo de lo que la mente fabrica, porque esto es como si estuviera creando, como el del chotis, ¿no? Que le está dando a la rueda y suena música, pues salen pensamientos. Entonces, yo no puedo hacerme cargo de que eso esté funcionando. Ahora, sí de estar así. Sí de estar mirándolos todo el tiempo y engancharme a ellos. Si yo me doy cuenta y sé que mi mente funciona de una manera automática, pero yo no me engancho a esos pensamientos, sino que me busco una tarea donde depositar mi atención, poco a poco me voy desenganchando de esto, ¿vale? Porque estos pensamientos de alarma lo único que generan en mi cuerpo es tensión. Y al final es un ciclo que se retroalimenta. Mi mente siente que hay tensión, interpreta las señales de mi cuerpo de tensión, de miedo, sigue creando pensamientos, me sigo enganchando. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo rompo ese ciclo? Pues dejando de mirar esos pensamientos. Cuanto menos los miro, más distancia hay entre mi atención y lo que está pasando aquí. Y esto es un ejercicio constante. ¿Vale? Cuanto más me identifico a esto, más emociones desagradables estoy sintiendo y más me acomodo a una manera de funcionar desde la alarma. ¿Vale? Entonces, no hay otro truco. O sea, nadie puede hacer esto por ti o por mí. Cada uno tiene que ser responsable de cómo funciona él mismo y de cómo funciona su mente y de saber cuáles son sus enganches y su mecanismo de defensa, sus justificaciones y sus maneras de actuar. ¿Te he respondido? Sí. Quería yo decir una cosa, que
El otro día estaba viendo yo en la tele con esto de Los Ángeles, lo que ha pasado en los incendios. sí. Y estaba viendo a Harrison Ford saliendo de un coche, claro, en shock completamente, y estaba agarrado a un vaso de papel de café. Y estaba el tío en automático, se caía el vaso, se caía la tapa del café y estaba todo el rato cogiendo el vaso. O sea, no había pensamiento. O sea, que luego cuando te pasa el horror, reaccionas, no sabes cómo reaccionas. O sea, que realmente nos pasamos la vida alarmados para cuando te pase y luego cuando te pasa, te colapsa tanto. O sea, Sí. es que no te cabe. O sea estamos... Claro. No, pero claro, pero que yo lo que pienso, que no sé lo que tú lo que piensas, pero yo pienso que muchas veces nos alarmamos por lo que va a pasar, por no mirar lo que está pasando de verdad en tu vida. Es esa resistencia. Claro, o sea, Me porque resisto no a lo te que miras es. lo que te está pasando a ti, de verdad, que puedes atacar. O sea, esto es lo que me gusta a mí, el debate. A ver. También hay personas que las obsesiones que tienen, eso también conlleva un problema de tema de enfermedad, ¿no? Porque hay personas muy obsesivas que sí, cuando estamos bien, gracias a Dios, pues bueno, podemos hacer eso, ¿no? De quitar de la rueda y desviar el pensamiento a otro sitio. Pero cuando ya estás todo el rato con lo mismo, claro, hay enfermedades mentales. eso ya es una enfermedad. O sea, hay trastornos obsesivos pero compulsivos. estoy hablando de un estar- problema muy gordo que Sí, ha pasado. claro. Pero, Sí. claro. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Entendiendo que hemos dicho que hay diferentes emociones, tristeza, alegría, entiendo que hay respuestas diferentes. ¿O siempre recurres a la misma herramienta para intentar...? No sé si me he explicado. Por ejemplo, porque hablaba de la ternura, por lo que hemos hecho de la ternura. El ejercicio que hemos hecho, pues Vale. a lo mejor que si recurres a otros ejercicios, pues con otras emociones. Este es verdad que es como muy inmediato porque además te conecta con un lugar muy, muy conciliador, ¿no? Porque te permite volver a ti sin juicio, porque si no muchas veces tendemos además a opinar y a criticarnos por habernos ido y demás. Entonces esto vuelve con mucha indulgencia, con mucha amabilidad para ti y mucha amabilidad para el otro. Y te conecta con la compasión, que directamente es el pegamento que necesitas para conectarte con la otra persona desde un lugar pues amable, ¿no? Entonces, este es muy milagroso porque además es muy inmediato, es silencioso y es como una vuelta interna, una mirada interna. Otros, sobre todo, si lo vamos a hacer de una manera muy consciente, la respiración es fundamental. Entonces, el patrón respiratorio siempre ayuda. Lo que es el suspiro ayuda muchísimo a soltar. Mover el cuerpo, que también probablemente, pues eso de moverme, soltar, eso también, incluso moverte de un lado a otro. Con los niños funciona muy bien. Un niño se enfada, hace así y viene y dices, ya está, ya ha soltado el enfado, se ha movido, le ha dado movimiento al cuerpo y ya viene y le dura menos. Pues es un poco eso, ¿no? Es responder al impulso de la emoción y luego equilibrar. A mí este de la ternura me parece quizás el mejor. La risa también. También podemos hacer el de la alegría. Ahí vamos a hacerlo. Vale. Por favor. Vale. No os va a hacer falta siquiera hacer el patrón, porque me voy a empezar a reír yo y nos vamos a ir, pero ya por pura... Entonces, el patrón de la alegría es el cuerpo está relajado igual y siempre tiene que haber una sonrisa en la boca, porque si no, esto no funciona. Entonces, ya como induciendo. Y ahora inhalamos y exhalamos por la boca.
Esto es un poquito más difícil. Yo no me veo yo enfado así. Uy, sí. Esto cuando uno está enfadado y le hacen esto... Me has hecho recordar a mi madre, cuando a veces me molestaba con ella, me decía, venga niña, te voy a hacer el disco la risa. Y yo, no me lo hagas. Y se re... Y terminábamos las dos partidas de risa. ¡Qué bueno! Ese también, y al final caía yo también. Jo, es que la risa, aparte que esto ya se ha oído mucho, o sea, es mágica, ¿no? Porque sales de la tensión y te resetea mucho. Lo que pasa es que te tienen que sacar de ahí, porque uno cuando está en un estado reactivo tan grande no lo sacas de la... ¿no? Del ceño ahí, de la tensión. Entonces tiene que pasar algo, alguien. Entonces practicar súper. Pero en momentos en los que a lo mejor esté un poquito más tristona, más bajoncito y demás, si quiera dar un cambio, practicar pues ayuda mucho a liberar, ¿no? Y a conectarme mentalmente también con otros recuerdos. Pero el más facilito facilito. Yo sé que la ternura también cuesta, pero como el más artesanal es la ternura, que además es que es mágica. Gracias. Hola. Quería preguntarte en qué partes del cuerpo se identifica cada emoción, si es que hay una adjudicación. Gracias. Gracias. No quiero hablar de mi libro, pero es que voy a hablar de mi libro. He escrito un libro en el que hago eso, ¿no? Cada emoción, hay como un decálogo de las 4 emociones básicas: miedo, ira, tristeza y alegría. Y entonces ahí cada capítulo habla de cada emoción, dónde se siente en el cuerpo, cuáles son las tensiones, ¿no? Y ahí está más sintetizado. Es verdad que cada persona va a sentir las emociones en un lugar concreto. Eso es verdad, ¿no? Es como que las emociones se despiertan en lugares muy particulares de cada uno. Pero también es verdad que hay como señalíticas muy características y muy generales. Por ejemplo, yo si me siento enfadada, lo voy a notar en mi expresión facial, en la tensión de los hombros, que por cierto, ¿sabéis por qué tenemos tanta tensión desde la parte del diafragma hacia arriba? Bueno, esto es un mecanismo de defensa. Como no somos conscientes, ¿vale?, de la emoción que sentimos, lo que hacemos es automáticamente cortarlo a esta altura y dejamos que el resto del cuerpo no se entere de lo que nos está pasando. Entonces, toda la tensión viene del diafragma hacia arriba porque hay mucha contracción para que no baje, ¿vale? Entonces, las emociones más complejas como ira, miedo, se van a notar bien arriba. Y con el miedo va a haber mucha tensión en los hombros porque lo que tendemos es a protegernos. Entonces, sin querer, se elevan. En la ira, pues mucha tensión en los brazos, mucha tensión en la mandíbula. De hecho, cuando siento ira, enfado, rabia, y estoy en un lugar en el que no me puedo ir a dar los saltitos estos y demás, irme al baño o irme a un lugar y abrir y cerrar la boca, lo que hace es que se libere la tensión mandibular. La tristeza, pues la vamos a sentir mucho en esto, ¿no? En sentir que nos pesa un poco todo, nos pesa el cuerpo. Vamos despacio y también podemos darnos cuenta de que puede haber tristeza si hay un poquitín de ira. Podemos mirar si detrás de la ira realmente hay enfado o hay tristeza, que eso pasa muy a menudo. La alegría, pues en la expansión, ¿no? ¿Qué emoción, por ejemplo, te interesaría saber en qué parte del cuerpo? Claro, hay ejercicios característicos para saber dónde la sientes tú. Por ejemplo, yo sé que siento miedo no porque estoy con los hombros así, que también, ¿no? porque hay tensión, sino porque tengo hormigueo en la pelvis y en las piernas. A mí cada vez que siento hormigueo en las piernas y en la pelvis digo, ¿qué ha pasado? Espérate, ¿alguien ha hecho algo? No. Es que yo he tenido aquí una percepción de algo y entonces me ha despertado un recuerdo, una creencia y eso, mi cuerpo, me lo ha mostrado. Entonces, cada persona tiene una señalítica muy característica, ¿vale? Pero sí que hay, por ejemplo, patrones respiratorios, pues cuando uno tiene miedo tiende a contraer esa respiración, a interrumpirla,
a bloquearla. Entonces toda esa tensión también se eleva en la parte alta del cuerpo. Los ojos muy abiertos, la gente muy observadora, muy controladora, que necesita saber todo el tiempo dónde está, qué pasa alrededor, dónde hay alarmas, dónde hay amenazas. Son cosas muy sutiles, pero que hay un repertorio de señales en todo el cuerpo. Gracias. Te respondí más o menos ahí. Pilar. No sé si era la última o querías... Sí. ¿O queréis alguna más? ¿Una última? No. Bueno, pues nada, muchas gracias, Vanessa. Nada.